Muchas gracias por estar presentes en esta sesión, ya sea en vivo por Zoom o por YouTube. Hoy continuamos con el séptimo factor del noble octuple sendero. Estamos estudiando este séptimo factor, es el mindfulness, que tiene 4 factores o fundamentos. Y entre ellos hay una práctica que los hila o los une a todos, que es la que vamos a estudiar hoy, que es la práctica de nombrar la experiencia. Voy a comenzar con una meditación guiada y después voy a ofrecer una breve charla para apoyar la práctica. Las personas que están presentes en la llamada de Zoom tienen luego un espacio privado donde pueden hacer preguntas. Comenzamos entonces con la meditación. Una invitación a ir encontrando tu espacio de meditación, que el cuerpo tenga suficiente estructura para mantenerse despierto y el abdomen suave para que el interior del cuerpo se suavice. Estructura con ternura. Y ahora una invitación a tomar varias respiraciones profundas como una transición del ruido al silencio. Y ahora, encontrando el ancla o punto de descanso en la realidad presente, esto puede ser la respiración, el vaivén de la respiración, cualquier punto en el que usted sienta mejor la respiración, la nariz, la garganta, el movimiento del pecho. O pueden ser los sonidos de ambiente, los coquíes o pájaros, los carros pasando, un abanico, el sonido de su propia respiración. Tercer punto de descanso en la realidad presente, el cuerpo. Alguna parte del cuerpo que usted sienta que es cómoda y adecuada. Por ejemplo, descansar la mente en las manos, en los pies o en alguna otra parte.
En cualquier momento de la meditación puedes regresar a esta ancla o punto de descanso y volver a comenzar. Es parte del proceso. Ahora una invitación a hacer un escaneo corporal para reconocer que el cuerpo está ahí, que el cuerpo está presente. Descansando la atención en el área de la cabeza, los hombros, los brazos, las manos, el área de la espalda, el área del pecho, el área del abdomen, la parte baja del abdomen, las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, el área de los pies, planta de los pies, dedos de los pies,
Ahora una invitación a hacer este mismo escaneo corporal, incluyendo la práctica de la bondad. El mindfulness no significa que tenemos una mirada tipo láser hacia la experiencia humana. Debe tener también incluida la mirada bondadosa y comprensiva. Mirando el cuerpo con bondad. Respirando el cuerpo con bondad. Prestando atención a la cabeza, el cuero cabelludo, los párpados, los labios, la quijada, el cuello, los hombros, los brazos, antebrazo, codo, las manos, los dedos de las manos, la espalda, espalda alta, espalda baja, el pecho, el abdomen, la parte baja del abdomen, las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, planta de los pies, dedos de los pies, recordando esta mirada bondadosa a lo largo de la meditación. Ahora exploramos las sensaciones corporales. Recuerde que si en algún momento de la meditación se pierde, regrese a su ancla. ¿Qué sensaciones percibe en su cuerpo? Tal vez liviandad o pesadez, calor o frío, humedad o resequedad, vibración, un sentido de fluir o pulsación. Observe las sensaciones surgiendo y desvaneciéndose. Si no puede detectar ninguna sensación corporal, regrese al punto de descanso en la realidad presente o ancla. Y cuando note
una sensación en el cuerpo, sígale la pista, obsérvela emerger y acabar. Ahora una invitación a explorar el tono del sentir Vedana. ¿Acaso hay sensaciones agradables, desagradables o neutrales? Observando los tonos del sentir. Tal vez hay resequedad o humedad en el cuerpo y la mente tiene una opinión. ¿Eso me gusta o no me gusta? ¿Se siente agradable o desagradable? Observando la tonalidad que la mente le da a la experiencia, cómo la colorea. ¿Hace mucho calor o mucho frío? ¿Esto es agradable o desagradable? Observando esto a lo largo de todas las sensaciones del cuerpo, y si no puede detectar ningún tono del sentir, puede regresar al punto de descanso o ancla. Observe también si a lo mejor se engancha de algunos de esos tonos del sentir. Si algo se siente muy agradable, quizás se quiera aferrar a lo agradable. Si algo es desagradable, tal vez quiera empujar lo que es desagradable, descartarlo, acabarlo. Observando esas tendencias también son parte de la meditación y regrese al punto de descanso.
Y ahora una invitación a observar las emociones. Observe si hay emociones presentes, póngales nombre. Tal vez relajación, sosiego, tranquilidad o a lo mejor agitación, ansiedad. Simplemente observe que las emociones surgen y se van. Y regrese al punto de descanso. ¿Qué ocurre cuando nombra la emoción? Cuando le pone nombre a la experiencia. Observe si puede ver el punto de origen de esa emoción y si acaso nace de algún tono del sentir. Si el cuerpo se siente muy cómodo en la postura y eso resulta agradable, tal vez haya alguna emoción placentera, comodidad, sosiego, equilibrio, tranquilidad. O tal vez tuvo alguna situación difícil hoy y eso crea algún pensamiento difícil, tonalidad del sentir desagradable y a lo mejor la mente está dando vueltas sobre el asunto. Simplemente observe y nombre. Agradable, desagradable, emoción. ¿Cuál es la emoción? Y ahora una invitación a observar y nombrar los pensamientos presentes.
observando qué está pensando la mente. Tal vez alguna opinión, recuerdo, planificación. Observando que los pensamientos emergen, cambian, terminan o generan otros pensamientos. Y una vez observe esto, regrese al punto de descanso. Regrese al punto de descanso y siempre recuerde la bondad, ofreciéndose bondad a usted misma. Y ahora una invitación amable a observar los estados de la mente. Los estados de la mente se han ido formando según los pensamientos o emociones que surgieron durante el día. Sin juzgar, simplemente observamos lo que hay ahí. Tal vez las siguientes preguntas sean de ayuda. ¿Cómo está la mente? ¿Hay aferramiento en la mente o hay ausencia de aferramiento? ¿Hay alguna correspondencia en el cuerpo de cómo se siente ese aferramiento?
¿Hay aversión en la mente o hay ausencia de aversión? ¿Hay alguna correspondencia en el cuerpo de cómo se siente la aversión o la ausencia de aversión? ¿Hay confusión en la mente o la mente está libre de confusión? ¿Hay alguna correspondencia en el cuerpo de cómo está la mente, si confundida o libre de confusión? ¿Acaso la mente está recolectada, recogida o está dispersa? ¿Está quieta o está inquieta? ¿Hay alguna correspondencia en el cuerpo de estos estados mentales? Y ahora, recordando la práctica del esfuerzo sabio, una invitación a soltar, abandonar cualquier estado mental difícil, dejándolo ir con ternura, con respeto, como si estuviéramos desenredando una soga, respirando en el cuerpo y en la mente con bondad. Y ahora generando bondad hacia el cuerpo, mirando las distintas partes de nuestra humanidad, como si nos encontráramos con una buena amiga a la que tratamos con bondad, generando bondad hacia nuestra humanidad, hacia nuestra experiencia humana.
Y ahora una invitación a descansar la mente en el área del corazón, preparándonos para generar bondad hacia nosotras mismas y a todos los seres. Una invitación cariñosa a descorrer el velo de la parte de enfrente del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado derecho del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado izquierdo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de abajo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Los animales que viven en la tierra, debajo de la tierra y en el océano. Descorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Los seres que surcan el cielo, que viven en los árboles, en montañas. Permitiendo que la luz de la bondad que se genera desde el corazón brille en todas direcciones como el sol del mediodía. Hacia todos los seres sin distinción.
Y en los últimos momentos de la meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Bien, muchas gracias por su práctica. Reflexionando sobre la práctica de los 4 fundamentos del mindfulness que empezamos hace 3 semanas, me di cuenta de que habíamos estudiado el primero, que es la respiración y el cuerpo, el segundo, que son los vedanas o tonos del sentir, y el tercero, que son los estados mentales. Pero hay algunas cosas que ocurren entre un fundamento y el próximo, y es que entre la tonalidad del sentir, que es el segundo fundamento, y los estados mentales, que es el tercer fundamento, hay una proliferación de emociones y pensamientos que cuando son repetitivos, entonces se convierten en los estados mentales. Voy a poner un ejemplo. Hay una experiencia externa al cuerpo, entra en contacto con nuestra cápsula humana y toda su complejidad a través de las puertas de los sentidos: ojos, oídos, olfato, sentido del gusto, sentido del tacto, o la mente, que es el sexto sentido, que percibe emociones y pensamientos. Entra una experiencia externa a través de uno de los sentidos, toca ese filtro que es Vedana. La mente decide a través de ese filtro: esto es agradable o desagradable, o no lo entendí, o es neutral. Y si no nos dimos cuenta de que pasó por ahí, empiezan a proliferar emociones o pensamientos. En la tradición Theravada del budismo, esa proliferación, a ese momento en el que esa experiencia hizo contacto, decidimos es agradable o desagradable o neutral, y entonces empezó una racha de emociones y pensamientos. El término en idioma pali, en la tradición Theravada del budismo, es papancha, una proliferación, papancha. Empezó a surgir toda esta miriada de emociones, pensamientos, etcétera, etcétera. Y la mente continúa hablando de esto no me gustó porque tal cosa, mira que eso pasó antes. Eso es papancha. Y mientras más proliferan las emociones y pensamientos acerca de una experiencia, más se nubla lo que en principio es una mente clara. Y a veces dejamos de ver la experiencia por lo que fue y nos perdemos en nuestra propia reacción o reactividad ante la experiencia. Y esos pensamientos y emociones repetitivos se convierten en estados mentales. Por ejemplo, Gil Fronsdal menciona con frecuencia que esa rumiación de negatividad, que es como la rueda del hámster, un hámster que está haciendo ejercicio en una rueda, no va a ninguna parte, pero sigue dando vueltas. Y la rumiación es como la vaca que está mascando grama y sigue mascando grama todo el día porque es su forma de digerirla. Esa rumiación de pensamientos negativos constantes se puede convertir en depresión y ansiedad. Éticamente, un facilitador de mindfulness no da un diagnóstico a menos que sea un profesional debidamente capacitado para ello. Esto es solo un ejemplo general que no se debe tomar como ningún diagnóstico, sino como un ejemplo de lo que puede pasar cuando hay proliferación de emociones y pensamientos, no nos dimos cuenta y se convirtieron en un estado mental.
Voy a poner otro ejemplo de cómo en el diario vivir podemos ver esto de papancha o la proliferación de emociones y pensamientos sin control. Digamos que está haciendo una reparación en su hogar y se lastima una mano con una herramienta. Hay una experiencia de dolor. El proceso es tan rápido que al recibir el golpe a lo mejor se le sale alguna palabra, se contraen la cara y el cuerpo y a lo mejor empieza a decirse a usted misma, pero qué torpe soy. Mientras tanto, la mano sigue con dolor y le ponemos encima aversión a la experiencia porque queremos que el dolor se vaya. Queremos que esto pase de inmediato, no queremos sentir dolor. El sistema nervioso, nuestro sistema nervioso ha evolucionado para protegernos y por eso estos impulsos son tan rápidos. Eso de que reaccionemos rápido es bueno porque si nos estamos quemando la mano sobre la hornilla de la estufa, pues la retiramos rápido. Pero a veces empujar la experiencia demasiado temprano, sobre todo cuando uno se va, lo que hace es hacernos sufrir más porque lo que estamos haciendo es resistiendo. Si usted se dio un martillazo en un dedo o se cortó, si logra, y no es algo grave que tenga que salir corriendo al hospital de inmediato, si logra calmarse, aunque sea un poco, después y se sale del área para no lastimarse más, si presta atención plena a la mano lastimada y respira compasivamente en su experiencia, prestando atención completa, va nombrando las sensaciones, aún cuando sienta contracción, puede decir pulsación, hinchazón, eh, pulsación, contracción, siento que pulsa el dedo, veo que se está formando un moretón o hay una cortadura y siento que hinca. O sea, si lo puede nombrar, aunque sea dentro de su cabeza, mientras va viendo el botiquín, buscando alcohol, poniéndose la curita y dice, esto es incómodo, esto es desagradable, esto me dan ganas de gritar o decirme dos o tres cosas. Pero está presente ante la experiencia, ¿ve? Con toda la humanidad de la experiencia, usted está acompañando la experiencia al nombrar esto fue doloroso, esto fue así, ta, 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 ta. La experiencia solo es eso, solo es nombrar esto fue lo que pasó, me di un martillazo en un dedo, ta, ta, ta. Y así se siente. Y en lugar de una proliferación de mira qué torpe, mira qué tonta, es que yo debía haber no sé qué, debía haberme puesto a hacer otra cosa porque no esperé que llegara alguien. O sea, esa proliferación ignora que hay un dedo lastimado y lo que hace es que causa más sufrimiento mental en vez de simplemente decir, wow, mira, este dedo está sufriendo y voy a acompañarme en la experiencia. Ven en la diferencia, en el ejemplo entre esta fue la experiencia y me acompañé y esta fue la experiencia y me tengo aversión y me voy a tratar mal por ello. Eso es papancha. Papancha significa que esa proliferación adicional de emociones y pensamientos causa más sufrimiento, crea más enredos y nudos en la mente. Así que la práctica de nombrar, esta es la sensación, este fue el pensamiento, esta fue la emoción, tiene el beneficio de seguir el trayecto de la experiencia que estamos viviendo. Y cuando estamos en el cojín, así es que practicamos los 4 fundamentos del mindfulness. Nos falta todavía el cuarto, que son los procesos de la mente que crean bloqueos que nos bloquean de ver con claridad y aquellos que nos ayudan a ver con claridad. Pero aquí estamos todavía en ese intermedio entre el primer y segundo fundamento y el segundo y el tercero. ¿Qué pasa en el proceso? Y esto es importante explicarlo antes de llegar al cuarto fundamento. Cuando estamos en el cojín, luego de establecer el punto de descanso en la realidad presente, la respiración, sonidos de ambiente o en una parte del cuerpo que se sienta cómoda, comenzamos entonces por el primer fundamento. Ese fue el ancla, esa es la preliminar. La guía preliminar, me siento en el cojín o en la silla, establezco mi postura, estructura con ternura, que haya suficiente estructura para que sostenga la meditación y no me quede dormida. Y luego ternura en las partes blandas del cuerpo, el pecho, el abdomen, cuestión de que haya ese equilibrio
de la atención despierta y suave. Y ahí entonces entramos al primer fundamento. ¿Cómo se siente el cuerpo? Quizás necesitemos el body scan, quizás no. Quizás podamos decir, bueno, estas son las sensaciones. Hay pesadez o liviandad, hay calor o frío, hay resequedad o humedad, hay vibración, pulsación. Y observamos, y esta es la conexión con nuestra ecología, que cada una de estas sensaciones corresponde a un elemento: tierra, agua, calor y aire. Pesadez o liviandad corresponde al elemento tierra. Humedad o resequedad corresponde al elemento agua. Calor o frío corresponde al elemento temperatura o fuego. Vibración, pulsación, movimiento, el movimiento del abdomen y el pecho, elemento aire. Y ahí estamos en contacto con el primer fundamento, donde se establece la atención de la mente primero en el cuerpo. Primer fundamento o establecimiento del mindfulness. Luego de eso, la invitación es a mirar dónde percibimos ese filtro de Vedana, ese tono del sentir que es agradable, desagradable, ni una ni la otra, o sea, neutral. Si siento pesadez o liviandad, ¿esto me resulta agradable o desagradable? Si siento calor o frío, ¿esto me resulta agradable o desagradable? Y así sucesivamente. Segundo fundamento o establecimiento del mindfulness. ¿Dónde se establece, dónde aterriza la atención de la mente? Ah, mira, esta sensación me gustó o no me gustó, o ni la vi, no la entendí. Con la práctica podemos ver esas cosas que a veces son casi imperceptibles con el tiempo y la práctica. Del segundo fundamento, vamos a observar entonces si proliferan emociones o pensamientos. Ya vamos de camino al tercer fundamento, que son los estados mentales. Pero antes de que haya un estado mental establecido, tiene su proceso de formación, que es este, el papancha. Ay, mira qué chévere se siente esta brisa del abanico, del aire, mientras medito, qué agradable, esto tan cómodo. Mañana voy a crear exactamente las mismas condiciones. Ya no fui, ay, papancha, porque ya me fui del cuerpo y estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Si nos dimos cuenta que nos perdimos, regresamos al principio, vuelvo al ancla, continúo por donde iba. A lo mejor me di cuenta, tono del sentir desagradable, proliferación de pensamientos. Voy a regresar a donde estaba o vuelvo a comenzar. Volvemos al punto de descanso en la realidad presente o seguimos. Y de ahí empezamos a observar las emociones y los pensamientos. Y continuamos mirando emociones y pensamientos. De ahí nombramos. Hay sosiego, hay actividad mental, hay agitación, hay muchos pensamientos, lo que sea que esté ocurriendo, y nombramos. Nombrar pensamiento, nombrar emoción. Y vamos a ver que surgen y se van, surgen y se van. Algunos se quedan. Y continuamos mirando, llegamos al tercer fundamento, que fue el que vimos la semana pasada. ¿Cuál es el estado mental? ¿Cómo está mi mente? ¿Está aferrándose a algo, aferrándose a algún pensamiento, planificando para mañana y no quiere salir de ahí? ¿O hay ausencia de aferramiento? ¿Hay mala voluntad o aversión o hay buena voluntad? ¿Alguien que me cae mal me dijo algo y todavía estoy dando vueltas? ¿O hay buena voluntad? Y cada uno de esos estados mentales, la lista continúa, la mente está confundida o está libre de confusión. Está recolectada, está recogida, está dispersa, está quieta, está inquieta. Cada uno de esos estados mentales, muchas veces podemos detectar que tienen una correspondencia en el cuerpo. Si me estoy aferrando, al caso siento que algo se contrae, que me echo hacia el frente, o si tengo aversión, acaso siento que algo me da cosa, mi cuerpo mismo se echa hacia atrás. ¿Qué observo de los estados mentales y su correspondencia en el cuerpo? Lo bueno de la práctica de nombrar
Y antes le decían etiquetar como poner un label suavecito, no quedarnos enganchados de esa, no convertirlo en una identidad, no decir, hay ansiedad presente, pues significa que yo soy la ansiedad. No, simplemente decir esto está presente en mi experiencia. No nos quedamos enganchados en la nube porque sabemos que somos el cielo despejado y claro. Las experiencias son nubes que van pasando por nuestro campo de meditación. Y es posible que esta práctica de nombrar nos ayude a ver todas estas experiencias que el mindfulness llama objetos, sensación del cuerpo, objeto mental, emociones, pensamientos siguen siendo objetos mentales. El nombrar nos ayuda a verlos cuando surgen y cuando desaparecen, como la ola surge, llega a la orilla y se va. Si logramos ver que esa sensación corporal, ese pensamiento, esa emoción surge y desaparece, estamos viendo la impermanencia de todos los fenómenos que pasan a través de nuestra experiencia humana. Si logramos ver esa disolución, estamos viendo una de las características de la existencia, que es que todo es impermanente, todo llega y se va. Según el budismo de tradición Theravada, es una de las 3 características de la existencia, que todo es impermanente. Y a lo mejor podemos ver la segunda característica de la experiencia de la existencia, la segunda característica de la existencia, que es que todas las experiencias que son impermanentes están vacías, lo que quiere decir que no son sólidas, son como una nube. Si fuera sólido, lo que surge no se disolvería, se quedaría ahí. Pero la sensación corporal llega y se va. Por lo tanto, no es algo sólido, está vacío, tiene un momentum, pero es como una nube. Usted ve las nubes cambiando de forma en el cielo y si se queda, no sé si alguna vez se han ido al morro a tirarse en la grama y a mirar la forma de las nubes o en cualquier otro lado y de momento dicen, mira un dragón, mira un unicornio, ahora cambió y parece un ratón. Pues así mismo ocurre con las experiencias internas. Van cambiando de forma, vamos viendo que no tienen que no son sólidas, que no se quedan ahí. Y lo importante que esta práctica sin tener ese cojín de bondad puede ser árida, puede convertirse en algo muy árido. Voy a nombrar la experiencia y ya. Hace falta, Tara Brach dice que es de un pájaro las 2 alas. Vemos la atención, prestamos atención a la experiencia humana, pero debajo de eso hay bondad. Hay una bondad, hay la bondad de comprender que la experiencia humana es compleja, que vivimos en una cápsula que tiene varias capas y esa complejidad, pues, es parte de esos componentes. Cuando no somos conscientes de lo que está ocurriendo, pues sufrimos, ¿no? Eh, Debajo de toda esa actividad en el cuerpo, en los tonos del sentir, en las emociones, los pensamientos, los estados mentales, el darnos cuenta de que vienen y van, continuamos cultivando una actitud de bondad, de comprensión ante la complejidad de la experiencia humana. Por eso es buena idea recordar al principio y al final de la meditación practicar la bondad. No solo porque nos enseña que es difícil ser humano, sino porque practicar bondad, además de que es fundamental en la práctica de mindfulness, nos recuerda que somos capaces de girar el timón de nuestra mente en una nueva dirección. Que si bien la mente es capaz de producir estados de sufrimiento, ay, mira qué torpe eres que te diste un martillazo, también es capaz de producir estados de liberación. Ay, bendito. La realidad es que me duele mucho y me voy a dar bondad en lo que pasa la sensación de pulsación, de hinchazón, el moretón. Y así sufro menos porque no me estoy castigando ante lo que ya es difícil. Y la práctica de bondad, el metta sutta, benevolencia,
bondad amorosa, amor bondadoso, todas las traducciones que tiene. Es un estado, es una de las prácticas principales que nos lleva a estados de liberación. Así que comenzamos por ser bondadosas hacia nosotras mismas una y otra vez, una y otra vez. Una invitación a terminar con algunos segundos de esa práctica de enviarnos bondad. A su propia manera, envíese bondad a su cuerpo, sus tonalidades del sentir, la proliferación de emociones, pensamientos y sus estados mentales. Dedicando nuestra práctica para el fin del sufrimiento de todos los seres. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén seguros, que todos los seres tengan salud y que todos los seres tengan paz.